Cordial saludo a las autoridades de la Ilustre Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, a los participantes y demás coordinadores del postdoctorado en fortalecimiento institucional en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario, códigos de dignidad humana. Soy el doctor Wilmer Rincón. A continuación, les presento parte de la investigación postdoctoral titulado Gestión de políticas públicas para el reconocimiento de los derechos humanos post-mortem de la dignidad póstuma. En este sentido, se trabajó este producto investigado sobre una dimensionalidad aproximativa que implica una dimensión o una perspectiva filosófica por cuanto la muerte o esta temática se enuncia desde un enigma humano entre la separación del cuerpo y el espíritu, por supuesto, entre lo orgánico y lo inmaterial. Por otra parte, desde el enfoque teleológico, se hace mención que el propósito de esta investigación se enfatizó en la gestión de las políticas públicas sobre la competencia del reconocimiento de los derechos humanos post-mortem para la dignidad póstuma en la República Bolivariana de Venezuela. Es un aporte o una contribución epistémica hacia la investigación, hacia la ciencia y, por supuesto, el nuevo campo del saber en tiempos actuales. Como parte de este preámbulo, también se tiene que el desarrollo metodológico de este estudio partió desde una investigación de campo con un enfoque cualitativo, el método fenomenológico y el paradigma interpretativo, del cual se seleccionaron dos informantes claves que a continuación se desarrollarán o se hace total mención de estos requerimientos. En lo epistemológico, bueno, como aporte la construcción teórica desde la perspectiva humanística y, por supuesto, jurídica, que es lo que se busca en este plano investigativo. Partiendo desde la interrogante en qué consiste la muerte, se hizo la respectiva interrogante a los dos informantes claves, un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia y un propietario de la funeraria muy reconocida en un estado del país. En este sentido, el primer informante hace mención que es el término final de la vida de cualquier ser vivo. En este caso se relaciona o se vincula directamente con la naturaleza humana. Por tanto, el segundo informante hace alusión que es el término de la existencia física, considerando, pues, por supuesto, la separación entre lo que ya se había enunciado, que es el cuerpo físico, con lo inmaterial. De esta manera, se hace una breve síntesis, que es un acontecimiento terminante de la existencia humana, que a diferencia de la anunciación o nacimiento de una persona, esto implica sencillamente una trascendencia de lo inmutable que posiblemente, como lo va a hacer mención más adelante un teórico, en este caso Platón desde lo filosófico, sencillamente se desprende entre lo inmaterial y lo material. A partir del primer constructo teórico, denominado singularidad teorética de los derechos humanos para una aproximación integrativa de la dignidad póstuma, se logró establecer la siguiente esquematización. Primero, esta teorética funciona o se fusiona sobre diferentes aspectos o fundamentos teóricos, principalmente desde lo epistemológico, como el conocimiento de este estudio a través de otras investigaciones y, por supuesto, también teorías que se van a relacionar directamente. Lo filosófico, bueno, ya se verá directamente con una de estas mismas aproximaciones o constructos teóricos, en el caso platónico, lo antropológico porque es una esencia natural de esta realidad palpable y viable, y sin duda alguna desde lo jurídico porque se toman en cuenta fundamentos de estamentos a nivel nacional como también internacional. Una de las principales teorías que tiene que ver con esta vinculación es la antropológica de la muerte, considerándose que esta es una actuar o es una simbiosis social donde la humanidad desde su misma creación o de su misma génesis se acostumbró al entierro o a la sepultura a través de los elementos naturales como son rocas, piedras, tejidos de animal, vegetal, entre otros elementos que permitieron poder ocultar el cuerpo sin vida o cadáver de sus seres queridos. Estas prácticas mortuorias se convirtieron, por supuesto, en una fuente muy importante que proporcionaron, más allá de la información, un acervo o una identidad de su propia estatus social. Con relación a la teoría de la reminiscencia, Platón hace mención en el mundo de las ideas, entre el reconocimiento de las ideas o sencillamente la construcción
del ser, hacer y sentir a través de los registros del alma, que se denomina alma, en la actualidad científicamente se le denomina espíritu. Entonces, de esta manera, como el alma en este contexto real, en este contexto totalmente físico o plano físico, se puede entender y comprender que la reminiscencia viene a ser el recuerdo de vidas pasadas, pero que en la actualidad, a través de la reencarnación, pierde ciertos saberes y concepciones de las vidas pasadas. Sin embargo, desde el fundamento jurídico de los derechos humanos, principalmente las Naciones Unidas, a través de ese gran impulso que se tuvo en 1945, posteriormente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la Carta Internacional, en 1948 hace alusión en su artículo 1 que todos los seres humanos tienen derecho al reconocimiento de su dignidad, entre otros elementales derechos adquiridos como naturaleza humana. Sin embargo, hay otros estamentos más muy importantes que desde la teoría jurídica prevalece a nivel nacional, regional e internacional sobre el fundamento del cual sopesa y se instrumentaliza la razón de ser de los derechos de las personas. Sin embargo, para poder significar la dignidad póstuma, Pinto y otros, estos investigadores, dentro de su artículo postdoctoral, hacen mención también que es un valor muy reconocido para el cuerpo sin vida. Fíjense cómo se viene ya entonces delineando la significación de la muerte en cuanto al aspecto material o físico. Y esto constituye sin duda alguna un elemento muy importante, que es la memoria, de lo cual se llama memoria de Funciti, y la red de relaciones significativas que tiene tanto con los familiares como con el contexto en general. Seguidamente se tiene el segundo constructo, que es políticas públicas para el reconocimiento de los derechos humanos post-mortem. De aquí parte ya una necesidad muy elemental, que es la inclusión de iniciativas por parte de nuestro Estado, nuestro gobierno bolivariano, en cuanto al enfoque de la planificación de estrategias en materia de derechos humanos, netamente no solamente para las personas que están con vida, sino para aquellos seres que han significado mucho, familiares, amigos, ilustres, que han representado un aspecto de un acervo histórico y trascendental en nuestra realidad país. Por tanto, en la generación de una cultura institucional, la muerte se debe institucionalizar, como se verá más adelante, donde el respeto tiene que darse por la actividad luctuosa, no solamente por lo mercenario, ni lo burocrático, ni lo mercantilista. Y que sin duda alguna también genera una recurrente conflictividad social, porque en los cementerios o ciertos lugares denominados espacios sagrados, donde la actividad mortuoria o luctuosa sencillamente ha sido parte también para poder desarrollar prácticas de esoterismo, santería, ocultismo, entre otros aspectos más también, como lo tiene que representar el crimen organizado. De acuerdo a la siguiente interrogante, en cuanto a cuál debe ser la responsabilidad del Estado venezolano en competencia de los derechos humanos para las personas fallecidas dentro o fuera del país, que enfatiza el primer informante clave, que conforme a los postulados establecidos en la Carta Magna de nuestra Constitución, el artículo 19 y 22 muy clarito lo establece o lo refiere sobre los derechos humanos para las personas o para los ciudadanos y ciudadanas que estén dentro o fuera de cualquier lugar de nuestro territorio o nación en el mundo. Sin embargo, en el segundo informante clave se hace alusión también que el Estado venezolano cumple con esta responsabilidad. No obstante, estos tres autores o investigadores hacen mención cómo día a día se viene desintegrando y se viene desagregando de manera irrespetuosa a las personas que han logrado de una u otra manera significar un aspecto importante en el contexto social, político, cultural, económico, pero que no se les garantiza a ellos una sepultura cristiana, como es lo que establece de acuerdo a sus propias creencias, y también, por supuesto, los costes o los costos en la actualidad son muy elevados, entre otros elementos más. Dentro de lo normativo y público tiene mucho que ver. Estos son una temática muy relevante, muy compleja, muy profunda, que requiere mucho de la responsabilidad, la competencia y corresponsabilidad no solamente de nuestra patria, de nuestro país, sino también de todos los países miembros que conforman las Naciones Unidas,
porque así como existe el derecho internacional público, también debería existir el derecho internacional en materia de los derechos post-mortem. De esta manera, considerando que existen los diferentes mecanismos e instrumentos internacionales en materia competente para los seres vivos, debería entonces comenzar a desarrollarse, a difundirse todo un contenido muy interesante desde la epistemología de la dignidad póstuma. Y por supuesto que, bueno, son memorables las pérdidas que se dan en los últimos meses a través de la pandemia o la situación de virus COVID-19. Fíjense cómo diferentes países han sido referentes, al igual que los 5 continentes en los cuales cuenta nuestro hemisferio, la cual fue una situación que deslumbró y también abrumó mucho los diferentes contextos en los cuales se hace vida social. Sin embargo, de esta manera, siendo parte de una realidad fenogénica o fenoménica en el contexto social actual, no deja de ser preocupante para las próximas generaciones. Muy bien, en la esfera pública, los asuntos vinculados, por supuesto, esto tiene que ver con la imprevisibilidad de las políticas públicas que estén enmarcadas. En la actualidad no hay una política pública integral en materia de derechos humanos que atienda a este requerimiento, a esta necesidad. No es algo nuevo. Este pedimento o esta competencia, sin embargo, sí es un objeto o un propósito muy importante que desde la investigación en estos niveles postdoctorales tienden a generar las luces y a revelar o develar cuál es desde el enfoque epistemológico o cualitativo, sencillamente poder construir. Jaime hace una mención de las políticas públicas, la define que no solamente son la expresión de la intencionalidad dirigida para resolver un acontecimiento o situación a través de una estrategia o acción de gobierno. Pérez menciona de que esto tiene que ver con la planeación, programas y proyectos que se enmarquen las necesidades e intereses colectivos. Por tanto, desde la perspectiva del autor o el investigador, se plantea de que las políticas públicas son un conjunto de decisiones, mecanismos o acciones racionales formulados para poder atender un evento precisado. De esta manera se planteó otra interrogante sobre qué elementos debe contener una política pública en el reconocimiento de los derechos post-mortem para la dignidad póstuma. En este caso, en nuestro país, debe generarse un valor propio de sentido nacional, con identidad característica de la autodeterminación de nuestro pueblo. Y por supuesto, en el caso del segundo informante clave, hace la acotación que tiene mucho que ver la economía social para poder preservar las condiciones ambientales y sobre todo ajustado a la realidad de cada una de las personas o familias. Hay un aspecto muy elemental también, que es la ley de regulación para los cementerios y funerarias o servicios funerarios, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 19, que contrasta sencillamente los fundamentos o estamentos legales. El foco de atención se centra en la memoria feneciente, la prestación y valor de lo público por parte de nuestro Estado, con la finalidad de responder y atender también que no solamente los vivos son los que deberían estar atendidos por una política pública, sino ir más allá hacia la continuidad de la existencia inmaterial del ser humano. Aquí es donde se hace total énfasis en el aporte de los hallazgos de este estudio o este producto investigado. 15 valores post-mortem para la dignidad póstuma se están proponiendo. El primero, que tiene que ver con el respeto hacia la memoria, la honorabilidad, el nombre y la buena reputación de todas aquellas personas que indistintamente en cuál escenario se hayan distinguido, tienen total derecho para que se les reconozca sencillamente su continuidad y su trascendencia a través del tiempo y las nuevas generaciones. El segundo, tratamiento decoroso del cadáver y sus restos. En nuestro país existe un protocolo forense muy interesante que se aplica a nivel de las ciencias médicas. Sin embargo, todo en materia pública debe sencillamente profundizarse y difundirse como una ley o el ordenamiento jurídico, que es lo que se está solicitando en este momento. La certificación y acta de función tiene que ser un recurso, un servicio totalmente gratuito, que no haya esa negligencia por algunas personas que estén como funcionarios públicos, y que sencillamente el proceso sea totalmente simplificado y netamente efectivo. La aplicación de un protocolo del acto luctuoso se tiene que regular, así como se hace con los cementerios y las funerarias. La actividad funeraria o funeral o fúnebre debe regularse
para que se eviten ciertas situaciones engorrosas o sencillamente conflictivas en el espacio público. El debido proceso a la investigación judicial, personas desaparecidas, forzadas, personas que han sido víctimas u objeto del tráfico humano y de desmembramiento por algunos sectores antagónicos en el país. Esto tiene mucho que ver para que los órganos de seguridad en competencia tengan que profundizar en la identificación de sus cuerpos. Sin embargo, hay otra que es el sexto, la identificación de sus restos y pertenencias. No solamente es el cuerpo, sino también qué otros elementos son propiedad inmaterial o material de esta persona en la cual significó mucho en el país, o por supuesto para sus familiares. El cumplimiento a la voluntad de destino de sus propiedades. Aunque existe el derecho intestamentario, que ya se va a hacer mención en el octavo, aquí es muy importante que la persona lo manifieste por cualquier medio, sea tecnológico o impreso, donde las personas a las cuales se les hereda o se les transfiere sus propiedades sencillamente tengan conocimiento pleno de que así fue. En caso de que no lo pudo lograr hacer porque no le dio tiempo para poder desarrollarlo, existe legalmente lo denominado sucesión legítima o legitimaria intestamentaria, que ya es el Estado a través de los jueces o los responsables en competencia que se encargan de poder hallar a las personas que van a ser beneficiarias. La cobertura total de una póliza de gastos fúnebres para los empleados del sector público es muy importante que se pueda estimar con una realidad, con un sentido de la realidad social, porque hay familias o hay trabajadores que no cuentan con los recursos y sencillamente deben recurrir hacia un endeudamiento, vender sus propiedades para poder garantizar los altos costos que hay en la actualidad por el mercantilismo de la actividad luctuosa. Entonces, las instituciones a las cuales son dependencia de sus trabajadores y trabajadoras sencillamente le garanticen este derecho también a estos empleados. La institucionalidad memorable, por supuesto, sin duda alguna, es importante que las personas fallecidas o fenecientes se les pueda garantizar el recuerdo a través de diferentes elementos, por ejemplo, lo inteligible o intangible que tiene que ver con la propiedad intelectual o algunos aportes o experimentos, contribuciones que hayan desarrollado o aportado hacia la ciencia y la sociedad. Reconocimiento de filiación de consanguinidad tiene que ver mucho con la parentalidad o sencillamente con la consanguinidad, ya sea matrimonial, extramatrimonial, concubinato o unión libre. Esto implica entonces sencillamente que se le reconozca a personas que de una u otra manera fallecieron la certificación de que tuvieron concubinato o tuvieron hijos posteriores al fallecimiento o fenecimiento, que es totalmente real en estos tiempos. El pago a la pensión y indemnización. La persona fallece y no sencillamente allí concluyen sus derechos, sino sus familiares o la persona directa beneficiaria se le da la continuidad para tener un apoyo o un soporte de supervivencia igual. La repatriación es un elemento muy importante en nuestro país. Nuestro gobierno bolivariano lo está cumpliendo, está haciendo el mayor esfuerzo con la misión de vuelta a la patria o regreso a la patria, pero se requiere el apoyo y la alianza y la cooperación internacional para que las demás naciones contribuyan como un Estado y como un Estado de Derecho que se tiene a nivel internacional. La inviolabilidad de la identidad personal es inaudito y es inadmisible que existan personas que hagan usurpación de su propia identidad para poder realizar ciertos actos vandálicos o criminales, y esto implica entonces la afección también para sus seres queridos que están vivos. Y por supuesto esto es un irrespeto hacia su propia memoria de Funciti. Y la distinción de concesión de méritos, esto tiene que ver con los ascensos post-mortem para aquellas personas que pertenecen o pertenecieron a una organización en vida. Sin embargo, posterior a su desprendimiento físico, se le debe recordar y se le debe conceder todos los méritos y tributos de los cuales pertenece. Como reflexiones finales de este estudio, se tiene que, bueno, generalmente la muerte ha sido a través de las generaciones y épocas un dilema ético, percibido no solamente como una amenaza de la vida por la existencia o la existencialidad, irrumpe el incesante enigma de esta existencia con el mundo desde diferentes esferas. Cada cultura tiene sus propias tradiciones, como ya se mencionó desde el comienzo, desde la sepultura con piedras hasta llegar en la actualidad, no solamente con la cremación, sino con la acuacremación, que son métodos científicos tecnológicos que se están implementando. Se considera conveniente, por supuesto, que se instituya un museo que sea de hecho público, que nuestro Estado lo garantice en las diferentes regiones del país, para que
se muestre libremente con toda la responsabilidad y competencia educativa, social y cultural, cuál es el valor que se le debe dar no solamente al cuerpo humano, sino también a ese legado y a esa trascendencia ancestral que hemos tenido en la actualidad. Se prohíba, por supuesto, la práctica indecorosa del seísmo fúnebre alusivo a prácticas de actos fúnebres donde se observa o se exponen libremente la ingesta de alcohol, consumo de drogas, exposición de armas blancas, de fuego, las caravanas en moto, el baile con el ataúd o el féretro en plena vía pública. Entonces esto no solamente puede intimidar a otras personas, sino también se toman una libertad de poder desarrollar sus prácticas. Y de esta manera se toma a través de las redes sociales digitales como una actividad de morbo, una actividad provocadora hacia la actividad delictiva o delincuencial. Creación de una red de funerarias es muy importante, no solamente a nivel nacional, sino también internacional, porque son muy costosos. Si se estaba hablando de uno de los derechos, que es la repatriación, imagínense entonces cuál es la cobertura que se va a tener, y más aún cuando se exige una moneda totalmente ajena a la realidad nuestra, que sería en el caso de divisa. Y esto tiene que ver mucho con una asociación de propietarios de funerarias a nivel nacional e internacional y que trascienda. Expresar por cualquier medio, bueno, esto es un ejemplo, esta investigación clara tiene que ver con la responsabilidad que se está asumiendo como investigador para poder exponer públicamente y con total compromiso y responsabilidad ético sobre la necesidad de que se discuta en la Asamblea Nacional Constituyente esta posibilidad, y que ya está circulando como curiosidad epistemológica y por supuesto teleológica, la creación de los fundamentos teóricos para una posible ley orgánica. Finalmente, dentro de esta investigación se hace un aporte, prácticamente no es epígrafe, sino es como un epitafio, que sería que la muerte es la posibilidad de transformar lo existente. Por supuesto que sí, en un proceso de transición espiritual transgeneracional, que desde el enfoque integral de los derechos humanos se aproxima a una deseable seguridad jurídica, que es lo que se está solicitando a través del desarrollo y la aplicabilidad de este estudio. Por cuanto la dignidad póstuma es sencillamente eminente para el desafío de nuestra nación y finalmente en un mundo cada vez más complejo. Muchas gracias.